¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Pues como siempre estoy muy bien acompañado por mis queridos amigos, el buen Gerardo Gil, el guapo Gil. Qué amable, muchas Era gracias. el elegante, ¿no? Sí, Según yo era el no, elegante. Elevemos el ego un Pero poco. siempre se agradece. No, pues encantado de estar una semana más aquí en Marquesina y además hoy tenemos un programa bastante político, vamos a decirlo de esa manera. Va a haber debate, pero en el buen sentido porque hay temas que están muy álgidos ahorita. Y hay películas también que están nominadas al Oscar y que han creado bastante expectativa, Jesús. Sí, definitivamente, ¿no? Y bueno, en este caso nos vamos a referir a unas que no precisamente están dentro de las nominaciones, pero que sí nos dan mucho para comentar y a las cuales les puede uno encontrar distintas conexiones con otro tipo de propuestas, ¿no? Pues vamos a verlas. ¿Cuáles son los estrenos de este fin de semana? En Talentos Ocultos, lo que más destaca es su corrección política y de forma. En primer lugar, la película respeta mucho el discurso de género y por supuesto también el discurso racial. Una mujer afroamericana, Katherine Johnson, es una matemática segregada que logra gracias a sus cálculos la primera vuelta a la órbita de la Tierra. El filme llega, por supuesto, con un excelente timing y no se sale de la órbita del discurso políticamente correcto. It's crunch time. In 14 days, astronauts will be here for training. I keep thinking about this story. There's this video. 15 años después de provocar el enamoramiento a nivel mundial por el terror asiático, la saga del Aro se pone al día con una tercera entrega que, por desgracia, se queda a mitad del camino en su intento por retomar la fórmula con que se diera a conocer. El Aro 3, a pesar de ser entretenida, nos muestra que no basta con cambiar el VHS por lo digital para refrescar una fórmula evidentemente gastada. La Gran Muralla conjuntó talento hollywoodense y lo mejor de la industria china. El filme es dirigido por el reconocido Zhang Yimou, responsable del proyecto de la Casa de las Dagas Voladoras. Así que de entrada la película es visualmente espectacular. Básicamente la historia gira en torno a los defensores de la muralla que a toda costa tendrán que contener el paso de monstruosas criaturas. Para cumplir con su cometido serán ayudados por dos mercenarios occidentales que buscan los secretos para fabricar pólvora. Pues ahí los tenemos, migrantes de ciencia ficción, ¿no? Y a propósito justamente de este tema, vamos a hablar de muros, de murallas y otras barreras invisibles, pero que finalmente terminan dividiendo personas. Y Gerardo nos tiene una muy buena propuesta este fin de semana porque el muro de Berlín no puede quedar fuera. No, y además el tema no podía quedar fuera, pues en toda la coyuntura que ya sabemos. Y en 1965, Ismael Rodríguez, un cineasta que ya no estaba en su mejor momento, ya había muerto Pedro Infante hace casi 10 años, tiene una segunda etapa en su carrera, hace filmes interesantes, y uno de ellos es El Niño y el Muro, protagonizado por Nino del Arco, un niño actor que además rompió con todo este esquema de los niños actores, es decir, de adulto tuvo una vida productiva. Y bueno, pues la película se trata de un niñito que avienta su pelota en la división de la Alemania en aquel entonces, y su pelota se queda en medio de la muralla y entonces pues él, del muro, perdón, y entonces pues él se hace amigo de una niñita que se queda con su pelota. La película es muy interesante porque es una visión hasta cierto punto con aire neorrealista, muy en la lógica de Ismael Rodríguez, de lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Resulta también una versión edulcorada, light, con latte, con cereza, de lo que podría haber sido Alemania año cero, 20 años antes. O sea, la película tiene su lectura dentro de la lógica de Ismael Rodríguez y además llega en el momento justo de la Guerra Fría, ¿no? Es una coproducción con España, en el momento también más álgido del franquismo. Cursi, si se quiere, la película, pero fue un gran éxito en aquel entonces y ahora en el contexto histórico tiene bastantes lecturas. Así es que, bueno, pues ahí está El Niño y el Muro para personas de lágrima
fácil de lágrima de Remy, pero está bien la película. Pues. Como el tuyo, ¿verdad? Sí, No, un ya poco, no puedes un poco. negar, son como para su- corazones el estilo del señor Es Gil. una Te voy a película robar que- tu frase para corazones cursis, Sí, para como el del corazones señor cursis, Gerardo sí. Gil. Aunque no lo parezca, ¿eh? Que fíjate, yo en este caso en realidad me gustaría más bien recomendarles otra película que tiene barreras en otro sentido, ¿no? En este caso estamos hablando de Sector 9, que sin duda es una de las últimas grandes joyas de la ciencia ficción que nos ha entregado el cine masivo, por así decirlo, porque además Cine retoma... masivo pero independiente y Más o filmado en menos, México. ajá, exacto, exacto. Yo creo que oscila, ¿no? A final de cuentas entre lo independiente y el cine ya mucho más mainstream, y sobre todo porque retoma los elementos básicos del género, ¿no? Principalmente porque la ciencia ficción se distingue por tener un discurso que por lo general tiene implicaciones filosóficas, existenciales, etcétera. En el caso de Sector 9, esto lo cambian por implicaciones más bien sociales que funcionan a la perfección y que además nos cuentan una historia en donde el personaje tiene una transformación sumamente dramática, que tiene referencias kafkanianas evidentes y que pueden ir mucho más lejos, ¿no? Digo, el director, a final de cuentas, después nos entrega algo similar, que es la película de Elysium, que es protagonizada por Matt Damon, tal vez no tan bien lograda, pero a final de cuentas nos está hablando de barreras. En el caso de Elysium es una cuestión clasista, en el caso de Sector 9 es una cuestión social, son ese otro tipo de muros que realmente se levanta la gente, ya sea en la mente o en cuestiones ideológicas, ¿no? Sí, sobre todo en la ciencia ficción yo creo que hay muchas películas que hacen referencia a este tipo de diferencias. Pero digamos, en conflictos de la vida real y muy ad hoc con lo que está pasando en estos momentos entre Estados Unidos y México, ¿no? También podremos hablar de una película que se llama El limonero. Es una historia de una mujer que durante años ha cuidado fervientemente de su limonero, ¿no? Es una película, además, donde ella tiene un terreno y justo al lado se va a vivir el secretario de Defensa de Israel. Esta historia se desarrolla entre Palestina e Israel, se va a vivir el secretario de Defensa y pues ¿qué hace? Construye un muro, ¿no? Construye una serie de barreras para protegerse de posibles ataques, ¿no? Y esta película se va desarrollando así, ¿no? Este personaje autoritario usa todo su poder y todas sus influencias para que esta mujer pode su limonero, ¿no? ¿Cuál es su justificación? Que el limonero no le va a dejar ver si recibe posibles ataques. Y en ese sentido también hay un montón de películas que pues hacen referencia a este tema. Esta es muy especial porque nos presenta desde un microcosmos todo lo que puede avecinarse y que puede ser espejo de lo que sucede en nuestro país. Y esos tintes de paranoia que tiene la película son muy, muy evidentes, ¿no? No, y en México también hay algunas referencias cinematográficas. Una muy clara es La Zona, ¿no? Sí, de, claro, de Rodrigo por Plá, supuesto. desarrollada en Santa Fe, donde de un lado viven los pobres y del otro lado viven los ricos. Ahora, ¿no? que yo podría agregar ahí, sobre todo tomando en cuenta que la de la Gran Muralla es una especie de mezcla del Wuxia y el blockbuster estadounidense. Está el anime que se llama Shingeki no Kyojin, que nos plantea un mundo medieval en donde la civilización se refugia tras varios muros, pero de los ataques de unos gigantes caníbales, ¿no? También Sí, podría hay tomarse en muchos cuenta. ejemplos. Muchos ejemplos de este tipo de películas y sobre todo ahora pues mantener la memoria, ¿no? Y el cine pues por supuesto es una gran ayuda y un gran ejercicio para mantener la memoria, que eso es muy importante en este momento. Pues muchas gracias, Gerardo. Muchas Encantado. gracias, Jesús. Vámonos. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina 22.